Hoy os voy a contar un secreto sobre algo que pasó entre mi yerno y yo y que afectó a toda mi familia. Así que por favor no me juzguéis y ved el vídeo entero para entenderlo. Nunca pensé que mi vida daría un giro tan inesperado a mis 52 años. Siempre me consideré una mujer sensata, una madre amorosa y una suegra comprensiva. Pero el destino tenía otros planes para mí. Planes que pusieron a prueba mis principios y desataron una tormenta de emociones que jamás creí posible experimentar. Todo comenzó hace 6 meses, cuando mi hija Sofía, de 28 años, vino a visitarme con lágrimas en los ojos. Su matrimonio con Alberto, de 32, estaba atravesando por una crisis. Al principio pensé que serían los típicos problemas de pareja que surgen después de algunos años de convivencia. Pero conforme Sofía se desahogaba, me di cuenta de que el asunto era más complicado. «Mamá, ya no puedo más», sollozó Sofía mientras le servía una taza de té en la cocina. «Alberto tiene este hábito. Es tan ruidoso por las noches que apenas puedo dormir». Fruncí el ceño, confundida. «¿Hábito ruidoso? ¿A qué te refieres, cariño?». Sofía bajó la voz, como si temiera que alguien más pudiera escucharla. «Es difícil de explicar. Hace estos sonidos extraños como gruñidos o gemidos. A veces incluso grita. Y lo peor es que ni siquiera se da cuenta». Mi mente empezó a dar vueltas, imaginando todo tipo de escenarios. ¿Sería algún tipo de trastorno del sueño? ¿O algo más siniestro? ¿Has hablado con él al respecto?, pregunté, tratando de mantener la calma por el bien de mi hija. «Lo he intentado, mamá, pero cada vez que saco el tema se pone a la defensiva. Dice que no sabe de qué estoy hablando, que debe ser mi imaginación». Sofía se secó las lágrimas con el dorso de la mano. «Estoy empezando a pensar que me estoy volviendo loca». En ese momento, mi instinto maternal se activó. No podía soportar ver a mi hija sufriendo de esa manera. Le prometí que haría todo lo posible por ayudarla, aunque en ese momento no tenía idea de cómo. Las semanas siguientes me dediqué a investigar sobre trastornos del sueño y problemas de pareja. Llamaba a Sofía todos los días para ver cómo estaba. Le daba consejos sobre comunicación y le sugerí que buscaran ayuda profesional. Incluso me ofrecía hablar con Alberto, pero Sofía me pidió que no lo hiciera, temiendo que eso solo empeoraría las cosas. Un día, decidí invitarlos a cenar a mi casa. Quería observar su dinámica de pareja con mis propios ojos, ver si podía detectar algo que mi hija hubiera pasado por alto. La cena transcurrió con normalidad, con una conversación agradable y risas ocasionales. Alberto parecía el mismo de siempre, amable, atento y cariñoso con Sofía. Nada en su comportamiento sugería que hubiera algo extraño en él. Pero cuando se despidieron y los vi alejarse en su auto, noté algo que me dejó intrigada. Alberto miraba a Sofía de una manera diferente. No era la mirada de un esposo enamorado, sino algo más intenso, casi depredador. Un escalofrío recorrió mi espalda y en ese momento supe que tenía que llegar al fondo de este misterio. Las semanas siguientes me volví una especie de detective amateur. Invitaba a la pareja con más frecuencia. Observaba cada gesto, cada mirada, cada palabra no dicha entre ellos. Incluso llegué al punto de pasar por su casa casualmente a diferentes horas del día, con la esperanza de escuchar algo revelador. Fue durante una de estas visitas sorpresa cuando todo cambió. Era un sábado por la tarde y decidí llevarles una tarta que había horneado. Toqué el timbre varias veces, pero nadie respondió. Estaba a punto de irme cuando escuché un ruido proveniente del interior de la casa. Sin pensarlo 2 veces, usé la llave de emergencia que Sofía me había dado años atrás y entré. La casa estaba en silencio, pero podía sentir una presencia. Avancé con cautela por el pasillo hasta que llegué a la puerta entreabierta del estudio. Y allí estaba Alberto, solo, sentado frente a la computadora con los auriculares puestos. Sus ojos estaban cerrados, su rostro contorsionado en una expresión que no supe descifrar. Y entonces lo escuché. Los gruñidos, los gemidos, exactamente como Sofía los había descrito. Mi corazón se aceleró.
¿Qué estaba pasando? Era esto lo que atormentaba las noches de mi hija. Estaba tan absorta en mis pensamientos que no me di cuenta de que Alberto había abierto los ojos y me miraba fijamente. «Carmen», dijo quitándose los auriculares. Su voz sonaba ronca, diferente. «No esperaba verte aquí», tartamudeé una disculpa, explicando lo de la tarta y la puerta abierta. Pero Alberto no parecía molesto. Al contrario, una sonrisa enigmática se dibujó en sus labios. «No te preocupes, suegra», dijo, enfatizando la última palabra de una manera que me hizo estremecer. «De hecho, me alegro de que hayas venido. Hay algo de lo que me gustaría hablarte». Se levantó y se acercó a mí. Podía sentir el calor emanando de su cuerpo, su cologne mezclándose con un aroma más primitivo, más animal. Mi instinto me decía que corriera, pero mis pies parecían pegados al suelo. «Sé que Sofía te ha contado sobre nuestros problemas», continuó, su voz bajando a un susurro. «Pero hay cosas que ella no entiende, necesidades que no puede satisfacer. Y me pregunto, Carmen, ¿tú también las tienes? Esas necesidades que nos hacen sentir vivos, que nos hacen gruñir y gemir en la oscuridad». Su mano rozó mi brazo y sentí una descarga eléctrica recorrer todo mi cuerpo. Parte de mí quería apartarlo, gritarle, defender el honor de mi hija. Pero otra parte, una que no sabía que existía, quería saber más. «No sé de qué estás hablando, Alberto», logré decir, mi voz apenas un susurro. Su sonrisa se ensanchó. «Oh, creo que sí lo sabes, Carmen. Lo veo en tus ojos, en la forma en que tu cuerpo reacciona a mi cercanía. No tienes que negarlo. Yo puedo ayudarte. Puedo mostrarte un mundo de sensaciones que ni siquiera sabías que existían». En ese momento, escuchamos el sonido de un auto estacionándose frente a la casa. Sofía había regresado. Alberto se apartó rápidamente, guiñándome un ojo antes de salir del estudio como si nada hubiera pasado. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Alberto resonaban en mi mente, mezclándose con imágenes que me avergonzaba admitir que me excitaban. ¿Qué clase de madre era? Fantasear con el esposo de su hija. Me sentía sucia, culpable, pero al mismo tiempo más viva de lo que me había sentido en años. Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Sofía me llamaba para quejarse de Alberto, tenía que morderme la lengua para no gritarle la verdad. Pero, ¿cuál era la verdad? ¿Que su esposo era un pervertido que intentaba seducir a su suegra? ¿O que yo era una mujer desesperada que se aferraba a cualquier atisbo de pasión? Una semana después de aquel encuentro en el estudio, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. «Esta noche, 11 p.m., el parque cerca de tu casa. Ven sola». No necesitaba firma para saber quién lo enviaba. Pasé todo el día debatiéndome entre ir o no. La parte racional de mi cerebro me gritaba que era una locura, que solo traería problemas. Pero otra parte, una que crecía cada minuto, me susurraba que tal vez esta era mi última oportunidad de sentir algo real, algo intenso. A las 10:55 p.m. me encontré caminando hacia el parque. Mi corazón latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. Y allí estaba él, apoyado contra un árbol, su silueta recortada contra la luz de la luna. «Viniste», dijo Alberto, su voz mezclada con alivio y excitación. «No debería estar aquí», respondí, pero mis pies me llevaron más cerca de él. «Pero estás aquí», susurró, acortando la distancia entre nosotros. «¿Y sabes por qué?» Sus labios encontraron los míos en un beso apasionado, desesperado. Toda la tensión acumulada, todos los deseos reprimidos explotaron en ese momento. Mis manos recorrieron su cuerpo mientras las suyas exploraban el mío con una urgencia que me dejó sin aliento. «Esto está mal», jadeé entre besos. «Entonces, ¿por qué se siente tan bien?», respondió, sus manos deslizándose bajo mi blusa. Lo que siguió fue una vorágine de pasión y lujuria. Nos amamos allí mismo, en la oscuridad del parque, con la adrenalina del peligro añadiendo un sabor extra a cada caricia, a cada gemido. Y sí, hubo gruñidos y sonidos que nunca pensé que saldría de mi garganta. Cuando todo terminó y la realidad comenzó a asentarse,
El peso de lo que habíamos hecho cayó sobre mí como una losa. Me aparté de Alberto, tratando de arreglar mi ropa y mi cabello. Esto no puede volver a suceder, dije, aunque mi cuerpo anhelaba su toque nuevamente. Alberto me miró con una mezcla de satisfacción y desafío. Ambos sabemos que esto es solo el comienzo, Carmen. No puedes negar lo que sientes, lo que necesitas. Regresé a casa esa noche sintiéndome como una extraña en mi propia piel. ¿Cómo podía mirar a Sofía a los ojos después de esto? ¿Cómo podía seguir aconsejándola sobre su matrimonio cuando yo era la razón por la que se estaba desmoronando? Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Contra todo pronóstico y contra toda moral, mis encuentros con Alberto continuaron. Nos veíamos en hoteles discretos, en mi casa cuando Sofía estaba trabajando, incluso en su propia casa cuando mi hija salía de la ciudad por negocios. Cada vez que juraba que sería la última, pero cada vez que Alberto me llamaba, acudía sin dudar. La culpa me carcomía por dentro. Veía a Sofía marchitarse, quejándose de que Alberto estaba cada vez más distante, más irritable. «Ya casi ni me toca, mamá», me confesó un día entre lágrimas. «Es como si ya no me deseara». Cada palabra de mi hija era como un puñal en mi corazón. Quería confesarlo todo, caer de rodillas y suplicar su perdón. Pero el miedo a perderla, a perder a Alberto, a perderlo todo, me mantenía en silencio. Alberto, por su parte, parecía disfrutar del juego del gato y el ratón. Se deleitaba en crear situaciones donde los tres estuviéramos juntos, lanzándome miradas cargadas de deseo cuando Sofía no miraba, rozando mi mano accidentalmente durante las cenas familiares. Era un baile peligroso, y yo sabía que en cualquier momento podíamos caer. Una noche, después de un encuentro particularmente intenso en un motel a las afueras de la ciudad, Alberto me sorprendió con una propuesta que me dejó sin aliento. «Deberíamos decírselo a Sofía», dijo, trazando círculos en mi espalda desnuda. Me incorporé de golpe, mirándolo como si hubiera perdido la cabeza. «¿Estás loco? La destruiría». Alberto se encogió de hombros, una sonrisa jugando en sus labios. O tal vez no, tal vez entendería, tal vez incluso le gustaría unirse. La idea me revolvió el estómago y me excitó al mismo tiempo, y me odié por ello. «No puedes estar hablando en serio. ¿Por qué no? Piénsalo, Carmen. Los tres juntos, sin secretos, sin culpa. Podría ser hermoso». Me levanté de la cama, comenzando a vestirme con manos temblorosas. «Esto ha ido demasiado lejos, Alberto. Tenemos que parar». Él se levantó también, abrazándome por detrás. Su aliento cálido en mi cuello me hizo estremecer. «Sabes que no podemos parar. Lo que tenemos es demasiado fuerte, demasiado real». Me giré para enfrentarlo, lágrimas amenazando con derramarse de mis ojos. «¿Y qué hay de Sofía? ¿Qué hay de mi hija, tu esposa?» Por un momento, vi un destello de duda en sus ojos, pero desapareció tan rápido que pensé haberlo imaginado. «La amo, Carmen, pero te necesito a ti. Necesito esto». Esa noche, mientras conducía de regreso a casa, tomé una decisión. Esto tenía que terminar, de una forma u otra. No podía seguir viviendo esta doble vida, destruyendo a mi hija y a mí misma en el proceso. Al día siguiente, le envié un mensaje a Sofía pidiéndole que viniera a verme. Pasé horas practicando frente al espejo, ensayando cómo le diría la verdad. Pero cuando llegó y la vi sentada en mi sofá, con ojeras bajo sus ojos y una sonrisa cansada en sus labios, todas mis palabras se evaporaron. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó Sofía, preocupación evidente en su voz. Sonabas urgente por teléfono. Tomé sus manos entre las mías, respirando profundamente. «Cariño, hay algo que necesito decirte. Algo terrible». Justo en ese momento, el timbre sonó. Mi corazón se detuvo cuando abrí la puerta y vi a Alberto allí parado, una sonrisa enigmática en su rostro. «Espero no interrumpir», dijo, entrando sin esperar invitación. «Pero creo que es hora de que tengamos una conversación, los tres». Sofía nos miró confundida, su mirada saltando entre Alberto y yo. Podía ver las preguntas formándose en sus ojos, el miedo y la incertidumbre comenzando a arraigarse.
¿Qué está pasando?, preguntó Sofía, su voz temblando ligeramente. ¿Por qué están actuando tan extraño? Alberto se sentó junto a ella en el sofá, tomando su mano. El gesto, que debería haber sido reconfortante, solo pareció aumentar la tensión en la habitación. Yo permanecí de pie, incapaz de moverme, sintiendo como si estuviera al borde de un precipicio. «Amor», comenzó Alberto, su voz suave pero firme. «Tu madre y yo tenemos algo que decirte». El pánico se apoderó de mí. ¿Realmente iba a hacerlo? ¿Iba a destruir nuestra familia en este mismo instante? Abrí la boca para detenerlo, pero las palabras se negaron a salir. «Estos últimos meses han sido complicados», continuó Alberto. «Sé que has notado cambios en mí, en nosotros, y la verdad es que... ¡Basta!», grité finalmente, sorprendiendo a ambos. «Sofía, cariño, yo soy la que tiene algo que decirte». Los ojos de mi hija se llenaron de lágrimas, como si ya supiera lo que iba a decir antes de que las palabras salieran de mi boca. «Mamá, por favor, no». Caí de rodillas frente a ella, tomando sus manos entre las mías. «Lo siento tanto, mi amor. Nunca quise que esto pasara. Yo, Alberto y yo, han estado viéndose a escondidas», terminó Sofía, su voz apenas un susurro. «Lo sé». El silencio que siguió fue ensordecedor. Alberto y yo nos miramos atónitos. «¿Cómo podías saberlo? ¿Lo sabías?», logré preguntar finalmente. Sofía asintió, lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «Los vi hace unas semanas en el parque. Al principio no podía creerlo. Pensé que estaba imaginando cosas. Pero luego todas las piezas encajaron. Las llamadas secretas, las salidas repentinas, la forma en que se miraban cuando creían que no los veía. La vergüenza me aplastó como una tonelada de ladrillos. Quería desaparecer, hundirme en el suelo y no volver a salir jamás. Sofía, lo siento tanto. Nunca quise hacerte daño. ¿Tú qué, mamá?», interrumpió Sofía, su voz adquiriendo un tono que nunca antes había escuchado en ella. Era frío, cortante. «¿No querías hacerme daño mientras te acostabas con mi esposo? ¿Mientras destruías mi matrimonio y mi confianza en ti?». Alberto intentó intervenir. «Sofía, amor, no es culpa de tu madre. Fui yo quien...» «¡Cállate!», gritó Sofía, apartando su mano con brusquedad. «No te atrevas a defenderla. Ambos son culpables. Ambos me traicionaron». Se levantó del sofá, alejándose de nosotros como si nuestro mero toque pudiera contaminarla. «¿Saben lo que es peor? Que vine a ti, mamá, buscando ayuda. Te conté mis problemas, mis miedos, y todo este tiempo tú eras la razón de ellos». Cada palabra era como un puñal en mi corazón. Quería explicarle, hacerle entender que nunca planeamos que esto sucediera, que nos dejamos llevar por emociones que no pudimos controlar. Pero sabía que cualquier excusa solo sonaría vacía y egoísta. «Sofía, por favor», supliqué, levantándome para acercarme a ella. «Podemos hablar de esto, ¿Podemos qué, mamá?», interrumpió, su voz quebrada por el llanto y la rabia. «¿Arreglarlo? ¿Pretender que nunca pasó? ¿O tal vez quieren que me una a ustedes, como seguramente Alberto sugirió en algún momento de locura?». Vi a Alberto bajar la mirada, confirmando las palabras de Sofía. Mi estómago se revolvió al darme cuenta de cuán profundo habíamos caído en esta espiral de engaño y lujuria. «Yo necesito irme de aquí», dijo Sofía, dirigiéndose a la puerta. «No puedo ni mirarlos ahora mismo». «¡Espera!», gritamos Alberto y yo al unísono, pero fue en vano. Sofía salió de la casa cerrando la puerta de un golpe que pareció resonar en todo mi ser. Nos quedamos allí, Alberto y yo, en un silencio sepulcral. Todo lo que habíamos construido, todas las mentiras y excusas que nos habíamos dicho a nosotros mismos, se desmoronaban a nuestro alrededor. «¿Y ahora qué?», pregunté finalmente, mi voz apenas un susurro. Alberto se pasó una mano por el rostro, luciendo más viejo y cansado de lo que nunca lo había visto. «No lo sé, Carmen. Realmente no lo sé». Los días siguientes fueron un infierno. Sofía no respondía a nuestras llamadas ni mensajes. Me enteré por una amiga en común que se estaba quedando en un hotel, negándose a volver a la casa que compartía con Alberto. Intenté visitarla en su trabajo, pero me negaron la entrada.
Era como si mi hija hubiera desaparecido de mi vida, llevándose consigo una parte de mi corazón. Alberto y yo nos encontramos varias veces durante ese periodo, pero ya no había pasión en nuestros encuentros. Solo culpa, remordimiento y un profundo sentimiento de pérdida. Lo que una vez pareció excitante y prohibido, ahora se sentía vacío y amargo. Una semana después de la confrontación, recibí un mensaje de Sofía. Necesitamos hablar. Ven a casa mañana a las 3 p.m. Ven sola. El día siguiente, me encontré frente a la puerta de su casa, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando Sofía abrió, me sorprendió ver cuánto había cambiado en tan poco tiempo. Se veía más delgada, con ojeras pronunciadas y una expresión de determinación en su rostro que me recordó dolorosamente a mí misma cuando era más joven. «Pasa», dijo secamente, guiándome hacia la sala. Nos sentamos en silencio por unos momentos, la tensión tan espesa que casi podía cortarse con un cuchillo. «He estado pensando mucho», comenzó Sofía finalmente, «sobre ustedes, sobre mí, sobre todo lo que ha pasado». Asentí sin atreverme a interrumpir. «Lo que me hicieron», continuó, su voz quebrándose ligeramente, «es imperdonable. Destruyeron mi confianza, mi matrimonio, mi relación contigo, mamá, y parte de mí quiere odiarlos por ello, quiere gritarles, lastimarlos como me lastimaron a mí». Lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, pero no hice ningún intento por secarlas. Merecía este dolor, esta vergüenza, pero, prosiguió Sofía sorprendiéndome, otra parte de mí entiende que las relaciones son complicadas, que a veces las personas cometen errores, por terribles que sean. «Sofía», logré decir entre sollozos, «lo siento tanto, daría cualquier cosa por volver atrás y...» «No», me interrumpió, levantando una mano. «No quiero disculpas ahora. Lo que quiero es la verdad, toda la verdad, y luego quiero que me escuchen». Durante las siguientes horas, Alberto, que llegó poco después por petición de Sofía, y yo confesamos todo. Cada encuentro, cada mentira, cada momento de debilidad. Sofía escuchó en silencio, su expresión indescifrable. Cuando terminamos, exhausta y emocionalmente drenada, Sofía tomó una respiración profunda. «Bien», dijo, «ahora es mi turno. He decidido que no voy a dejar que esto me destruya. No voy a ser la víctima en esta historia. Voy a divorciarme de ti, Alberto». Alberto asintió aceptando su decisión sin protestar. «¿Y tú, mamá?», continuó girándose hacia mí. «Necesito tiempo, mucho tiempo. No puedo perdonarte ahora, y no sé si algún día podré hacerlo completamente. Pero eres mi madre y a pesar de todo te amo». Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos, esta vez de alivio y gratitud. «Oh, Sofía». «Pero», añadió, su voz firme, «si alguna vez vamos a reconstruir nuestra relación, necesito que te alejes de Alberto, completamente, sin contacto, sin encuentros secretos, nada. ¿Entiendes?». Miré a Alberto, viendo en sus ojos la misma resignación que sentía en mi corazón. Lo que habíamos tenido, por intenso que fuera, no valía la pérdida de mi hija. Asentí, volviéndome hacia Sofía. «Lo entiendo. Lo haré. Haré lo que sea necesario para recuperarte, cariño». Sofía se levantó, indicando que la conversación había terminado. «Bien, ahora necesito que ambos se vayan. Tengo mucho en qué pensar y decisiones que tomar». Nos levantamos en silencio, dirigiéndonos a la puerta. Antes de salir me giré una última vez hacia mi hija. «Te amo, Sofía, siempre». Por un momento vi un destello de la niña que solía correr a mis brazos buscando consuelo, pero desapareció rápidamente, reemplazado por la mujer fuerte y herida en la que se había convertido. «Lo sé, mamá», respondió suavemente. «O yo también te amo, pero ahora necesito amarme a mí misma más». Con esas palabras cerró la puerta, dejándonos a Alberto y a mí en el porche, enfrentando las consecuencias de nuestras acciones. Mientras caminábamos en direcciones separadas, sentí una mezcla de dolor y esperanza. Había perdido tanto, había causado tanto daño, pero las palabras de Sofía me daban un rayo de luz, una posibilidad de redención. El camino por delante sería largo y difícil. Tendría que enfrentar mis propios demonios,
mis deseos y mis debilidades. Tendría que aprender a vivir con la culpa y el remordimiento. Pero por primera vez en meses, sentí que podía respirar libremente. Miré hacia el cielo, prometiéndome a mí misma y a Sofía que haría todo lo posible por ser digna de su amor y su perdón. Y aunque el futuro era incierto, sabía una cosa con certeza. Esta experiencia me había cambiado para siempre y era hora de comenzar un nuevo capítulo en mi vida. Uno de honestidad, crecimiento y, con suerte, redención.